Argentina deberá hacer frente a nuevos vencimientos con el Fondo Monetario Internacional en el mes de noviembre y vamos a conversar sobre esto con Lucas Caratini. Él es economista y en este caso, Lucas, tiene que ver con la postergación, ¿no?, de pagos que se realizaron durante este año. ¿Cómo estás? Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días para todo por ahí. Bueno, sí, actualmente con el fondo, personalmente creo que estamos en un contexto complicado, principalmente porque, bueno, ya la próxima revisión, que es en noviembre, tienen en cuenta las medidas que se están tomando hoy en día con respecto a ganancias y, bueno, en teoría nuevas medidas que van a salir, que no nos olvidemos, los que nos comprometimos con el fondo, que ya nos dio un waiver, que es básicamente un salvataje, digamos, porque no nos olvidemos, todas las metas anteriores las incumplimos. Nosotros tenemos que cumplir para la nueva revisión un déficit fiscal de 1,9% del PBI de déficit fiscal y una acumulación de 15.000 millones de dólares de reserva. Obviamente esto es complicado porque solamente la medida de los anuncios relacionados a ganancias Sí, son entre 0,2 y 0,5 y medio punto, de la digamos, del recaudación. PBI. Exactamente, con lo cual habría que ver, ¿no?, de dónde Sí, van Lucas. a salir, o de dónde se va a dejar de gastar, digamos, para cumplir con las metas, Hay, ¿no? hay algo que plantea el gobierno en relación a eso, que esperan que ese dinero, al ser en blanco, se vuelque al consumo y que ahí puedan recaudar a través de el IVA y que además una parte se puede compensar con el encarecimiento de las importaciones. ¿Cómo te das a cuenta vos? Bueno, mira, eso podría pasar si hay una realidad que es con todo el contexto que vos tenés y por el tipo de medida que implica y sobre todo, bueno, obviamente teniendo el acuerdo con el fondo vigente y esto lo aclararía también, más allá del acuerdo que vos tenés hoy con el fondo, vos tenés una necesidad imperiosa de hacer algo con el déficit fiscal, más allá obviamente de tener que cumplir con el fondo, ¿no? Por una cuestión obvia que es, hoy plata no tenemos para pagar las deudas y enfrentar los compromisos que tenemos. No nos olvidemos que de acá a noviembre la Argentina tiene DEG, que son básicamente la moneda del fondo, por 2.900 millones de dólares y tenemos que pagar 3.400 millones de dólares, con lo cual tenemos un agujero, por decirlo de alguna manera, de Ujú. entre 400 y 500 millones de dólares que de algún lado tienen que salir. Yo no pondría las manos en el fuego con que el 1 de noviembre el fondo va a estar desembolsando los 3.000 millones de dólares de la próxima etapa de revisión, porque obviamente no nos olvidemos lo que pasó en la última, que es eso se va extendiendo en el tiempo. Sí. No digo que no termine ocurriendo el desembolso, ¿no? Pero bueno, vos tenés obviamente un periodo de tiempo en el cual tenés que hacer frente a los vencimientos del fondo con otro tipo de fondos. No nos olvidemos que en la etapa anterior usamos no solamente parte del swap con China vigente, sino también un préstamo puente con Qatar y con el CAF, que obviamente ya fueron devueltos. Pero bueno, claramente a fin de año vamos a tener obviamente el mismo tema. Y para sumarte más, entre lo que sería básicamente el inicio del año que viene, la Argentina tiene que pagar otros 3.600 millones de dólares solamente en conceptos del fondo, ¿no? No nos olvidemos que la película de lo que es la deuda básicamente de la Argentina implica Sí. también obviamente toda la deuda interna que está emitiendo el Tesoro, más todos los bonos de la deuda externa que se tienen que pagar en enero y en julio, ¿no? Totalmente. Pensaba mientras hacías tu análisis, Lucas, una publicación reciente, ¿no?, de Economist, este sitio de noticias económicas internacional, que metiéndose en este debate decía, y en relación a los pagos, por supuesto, Argentina necesita caer en default, no dolarizar. ¿Cómo ves ese gran título, ¿no?, que tuvo, bueno, hizo sonar por lo menos muchas repercusiones de otros sitios de noticias? Bueno, mira, primero con respecto a lo que es la dolarización, podemos ir a un caso bastante testigo, si querés, que es Ecuador, que básicamente por el mero hecho de dolarizar, vos no resolvés realmente los problemas fundamentales que tiene Argentina, que el problema principal y de base es gastamos plata de más que no tenemos, Sí. que básicamente, hablando en criollo, es a mí me entran 200.000 pesos todos los meses y sistemáticamente gasto 300, 400 que, bueno, como bien sabemos, lo financiamos con emisión o con deuda externa, ¿no? Ecuador es una economía dolarizada que, más allá de estar dolarizada, tiene déficits fiscales recurrentes, con lo cual vos acá se tiene la idea de que
por el mero hecho de dolarizar no vamos a tener déficit, y eso no es así. De hecho, también para poner un ejemplo de la Argentina, la convertibilidad en su momento, al final de la convertibilidad, también incurríamos en déficit fiscal y no teníamos el poder de impresión de moneda, digamos. Con lo cual, por el lado de la dolarización, no necesariamente nos resuelve los problemas que tenemos. Y después yo creo que obviamente no es la solución devaluar ni cumplir con los compromisos, porque si vos haces el relativo de la carga de deuda que tiene la Argentina, Sí. con el tamaño de la economía que tiene Argentina y con el nivel de exportaciones, que es otra métrica que se suele usar para hacer un relativo de el peso de la deuda, Argentina tiene una deuda pagable y compromisos afrontables. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Que gran parte no tenemos una perspectiva de un programa económico de qué es lo que va a pasar claramente a futuro, porque tanto Milei, o bueno, en este caso ya Melconian, que sabemos que va a ser el ministro hipotéticamente de Patricia Sí. Bullrich, o de Massa, que bueno, Massa es el actual ministro y creo que debe tener obviamente un candidato para el ministerio en caso obviamente Aunque de no ganar lo las conocemos elecciones. todavía ese nombre. Aunque no lo Mucho conocemos hermetismo. todavía exactamente, no tenemos una perspectiva clara de cómo se van a encarar los diferentes problemas, más allá obviamente de todas las buenas intenciones que pueden tener cada candidato, ¿no? No nos olvidemos también, te sumo un dato más, de enero a la fecha, más o menos entre las compras que hizo el Banco Central y otros organismos Sí. públicos, se compró 2,5 puntos del PBI de deuda pública, que eso en definitiva, la contracara de eso es emisiones más emisión de pesos, con lo cual estamos en un problema que necesitamos que básicamente los diferentes actores políticos se sienten y nos den un poco de claridad con respecto a qué es lo que va a pasar, no solamente de acá a fin de año, sino que va a pasar, bueno, llegó el 10 de diciembre, hay una nueva administración que va a pasar de acá en más hacia adelante, ¿no? Pero la solución claramente no es entrar en un incumplimiento y no pagar lo que se debe, y sobre todo teniendo en cuenta que en el caso del Fondo Monetario y de otros acreedores internacionales tienen el estatus de acreedor privilegiado, con lo cual si vos no haces frente a este tipo de obligaciones, vos no tenés el derecho a hacer frente al resto de las obligaciones que vos tenés técnicamente, O sea que con lo cual al fondo hay que pagarle, por decirlo en criollo de alguna manera. Claro, quedarías comprometido si no con todos los otros organismos de financiación. ¿Cuánto es el monto que tiene que pagar Argentina en noviembre y cómo quedarían las reservas, ¿no? en relación a esa situación también? Lucas, ¿de dónde saca Argentina los dólares para pagar ese vencimiento? Mira, apartamos del supuesto de que no sabemos cuándo van a entrar los 3.000 millones de dólares, estos que son la próxima revisión del programa vigente, que al día de hoy ya nos van girando unos 36.000 millones de dólares. Esos 4.000 millones, entre 400 y 500 millones de dólares, pueden salir obviamente del swap con China, que ya me parece que está bueno aclarar también, no nos dejó China activar la segunda parte del swap. ¿Qué pasó con eso? Para hacer pagos. Bueno, China lo único que nos permitió hacer la última vez es usar el préstamo como literalmente un puente para pagar, y en cuanto el fondo te paga, me devolvés el dinero, digamos, que de ahí fue el apuro que surgió para conseguir el préstamo puente también con Qatar y con el CAF, que es otro organismo internacional de financiamiento, con lo cual, bueno, es bastante, no quiero decir obvia la respuesta, pero no tenés mucho para hacer. Vos podés, nuevamente, lo que ya se hizo, hacer un repo con el oro, que es básicamente poner el oro en préstamo para que te presten dólares momentáneamente, o bueno, obviamente seguir usando dólares de los encajes, ¿no? Que básicamente son los dólares de la gente. ¿Qué pasó con ese cambio, ¿no? de posición respecto a China? Porque incluso se había dicho de forma pública que estaban dispuestos, ¿no?, a activar los otros tramos de este swap para que Argentina pueda cumplir con los pagos en todo lo que se estiró la quinta revisión, ¿no?, que fue la última y que finalmente se firmó por parte del directorio del FMI, bueno, prácticamente después del resultado de las elecciones. Bueno, yo siempre aclaro con respecto al swap de China, está bueno tenerlo presente, hay una cláusula dentro del acuerdo que tenemos, más allá que, por ejemplo, lo que son las tasas de interés que pagamos son secretas, que no deberían de serlo, deberíamos tener el derecho de saber qué tasas se pagan. Lo que se dice es que China es muy discrecional en todos sus acuerdos, que no tiene que ver particularmente con la situación de la Argentina, sino que ya es la política que tienen ellos y que lo hacen a cumplir en cualquier tipo de acuerdos. No es que es algo particular con Argentina y que tal vez se firmó una tasa altísima, ¿no?, y que no tenga de referencia la tasa del mercado, en definitiva.
No, sin dudas, eso es así y bueno, también es real que con otros tipos de bancos centrales, por decirlo de alguna manera, hay acuerdos de confidencialidad, digamos, pero bueno, es un dato que estaría bueno saber. Eh, China no es omisa a la situación de la Argentina, de hecho ese acuerdo con el swap tiene una cláusula que implica que para que ese swap se mantenga activo, la Argentina tiene que mantener activo su programa con el Fondo Monetario, con lo cual no quiero decir que estén relacionados, pero al mismo tiempo te dicen, pará, yo te doy una línea de crédito, vos tenés que mantener la línea de crédito que tenés con el Fondo Monetario y seguir cumpliendo, Es digamos, acreedor pero China también también. sin dudas es acreedor China también. El tema que vos tenés es, como realmente la situación de la Argentina es compleja y desafiante, no te van a regalar plata, por decirlo de Claro. alguna manera, y quieren tener algún tipo de garantía también de que la Argentina va a poder hacer frente a esa deuda que tenemos con ellos, más allá que para lo que es la economía china y los niveles de movimientos monetarios que maneja China, no es un préstamo grande ni sumamente relevante, por decirlo de alguna manera, a la cantidad de Ujú. dinero que suelen prestar. Es cierto que no quita que quieren tener algún tipo de reparo y de reaseguro de que van a poder Claro. cobrar y no te van a dejar obviamente disponer de esos fondos libremente, sobre todo sumando a que vos hoy tenés un contexto en el cual no hay ningún tipo de garantía de que vos puedas cumplir con las nuevas metas que pusiste con el fondo y más allá de que por ahí en noviembre, cuando sea la próxima revisión, que ya es más para el futuro gobierno que para este, ¿no? Porque ya estamos al fin del mandato, más allá obviamente de quien gane, las metas son bastante, no quiero decir incumplibles, pero bastante difícil que realmente las podamos cumplir a rajatabla. Sí. Y más allá de que nos den un nuevo waiver, porque bueno, hay una realidad que es, yo no veo que el fondo esté dispuesto a que la Argentina entre en default con el fondo y va a hacer todo lo medianamente posible para, bueno, tratar de Bien. paliar la situación de alguna manera. Las metas son realmente de difícil cumplimiento, no solo la de acumulación de reservas, la del cumplimiento del déficit fiscal y la del cumplimiento del financiamiento monetario del Tesoro son bastante de difícil cumplimiento, con lo cual hay mucho ruido respecto a cuánto tiempo va a demorar efectivamente el nuevo desembolso del fondo, ¿no? Lucas, gracias.